Brío, ex titular de esta cartera, para poder conversar sobre esta y las demás designaciones, ¿no? Le damos la bienvenida, señor Brío, buenos días. Muy buenos días, a la orden. Bueno, Un gusto estar con ustedes. En principio, ¿no? Luego de esta introducción que hemos hecho, ¿qué opinión le merece que finalmente el presidente haya inclinado la balanza hacia este sector que ya venía cuestionando tanto la exministra Vázquez como el exministro Guillén? Bueno, en principio me gustaría contextualizar eso. Me parece que el nuevo gabinete marca la continuidad de la crisis, no es ninguna solución a la crisis, y lo marca en primer lugar porque el problema principal, como ya todos sabemos, es el propio presidente de la República. Detrás de cada crisis que ha habido a lo largo de estos 6 meses, de los peores primeros 6 meses que se puedan recordar de un gobierno en el Perú, de los peores, el peor. No ha habido nunca, creo, un gobierno que en sus primeros 6 meses lo haya hecho tan mal, haya generado tantos problemas. Y la segunda cosa es que no ha sido por la oposición. La oposición puede haber querido ser muy dura, etcétera, etcétera, pero en la práctica le ha dado la confianza a los dos gabinetes. Fracasó estrepitosamente en el intento de vacancia y el problema en todas las circunstancias tiene un sombrero. Y saben a lo que me refiero. Es el señor Castillo. Agréguesele que ayer reunió al secretario general denunciando, donde la palabra corrupción aparece en la renuncia. Ayer la carta de renuncia del ministro Franque, la palabra corrupción también está ahí a la vista. Entonces estamos ante un problema que continúa, un gabinete que podría irse para cualquier lado. Ustedes saben que el señor Valer ha estado en 9 partidos políticos diferentes, sí. Según Perú 21 publica el día de hoy, 9 partidos políticos diferentes. Y en este breve periodo, el señor ha pasado de Renovación Nacional, popular, la ultraderecha, popular, la ultraderecha, y esa es la ubicación que quieren estar y nadie tiene por qué cuestionárselos. El señor pasó a Somos Perú, digamos, de centro-izquierda, renunció a Somos Perú, todo esto en los últimos 6 meses. Así es. Y se va a la bancada de Bermejo, del señor Bermejo, la más radical de todas, y se plantea como objetivo la nueva Constitución, que todos sabemos que es imposible. No sabemos qué bandera representa, no sabemos cuál es el acuerdo bajo el cual finalmente le ha aceptado el premierato al presidente Castillo. Pero yo sí quiero regresar al tema interior antes de seguir analizándolo, porque hay algo importante, ¿no? Ratificar a una persona por algo que él cree que le va a servir en este entorno en el que él parece querer regocijarse, que es tener gente de confianza, ¿no? Le suena muy afín que este señor Chávarri sea cajamarquino, que esté siempre cerca del presidente, pero lo que es grave es finalmente la situación de la policía y cómo queda la policía, porque hoy también finalmente fueron ascendidos a generales 5 coroneles que habían visitado Palacio de Gobierno. Entonces... Hoy se sabe, ¿no? Sí, hoy se sabe. Hoy se sabe. Entonces... Estamos hablando de un ministro del Interior que se ha puesto finalmente del lado de lo último que se ha denunciado y de lo que ha terminado con este segundo gabinete. A ver, lo ha dicho usted muy bien. El problema quizás no sea tanto, que también hay problemas ya con su pasado, digamos. Vamos viendo qué sale, qué ocurre. El problema es las razones por las que él es nombrado y las razones por las que él acepta. Y eso es muy importante en el contexto de la crisis. Él es nombrado porque el presidente Castillo siente que es la persona que va a hacer lo que él quiere en Interior, tapar las cosas que él no quiere que se conozcan más, y eso es ya de por sí un problema político grave para el país. Recuerden que ha habido una repartija de cargos de general, y que un hombre que era muy correcto, el subcomandante Bueno,
ha que denunció. denunciado, se fue de la policía, se fue, era el segundo y se fue. Sacrificó su carrera porque no podía aceptar que hubiera esos malos manejos en el ascenso a generales, y ha denunciado que se cobraba por eso. Sí. Y también se ha denunciado que se cobraba a los suboficiales por cambios de posición. Más de 1000 han sido cambiados, sacados de unidades donde, digamos, no son rentables, y ustedes saben lo que significa no son rentables, a pasados a otras que sí son rentables y han pagado por eso. Todos van a querer recuperar su inversión, como es normal. Entonces, están pudriendo a la policía. La policía tiene y ha tenido problemas de corrupción, pero este es un paso más. Ahora, si el mensaje presidencial es yo voy a tapar todo esto, como parece ser con el coronel Chávarri, no entro a su persona en esta etapa, sino a lo que significa su nombramiento. Ahora, señor Basombrío, esto sin duda nos da un indicio de que efectivamente todas estas cosas que se han denunciado, la exministra Vázquez, el exministro Guillén, incluso el mismo exsecretario general, el señor Jaico, también salían pateando la puerta y haciendo estas denuncias, ¿no? Corrupción que se está tapando, ¿no? No va a ser investigado. Pero ¿qué habría detrás? O sea, ¿cuál sería la intención del presidente? Porque se está rodeando de verdad de estos grupos que tienen intereses particulares, ya sea políticos, ya sea con estas organizaciones para robar, porque es lo que finalmente está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría buscando el presidente? ¿Protegerse de una posible vacancia? ¿Ver qué grupos más bien lo van a blindar ante la posibilidad de ser sacado tempranamente de la presidencia? A ver, creo que es más o menos evidente que el presidente tiene historias que no puede, que están tapadas y que son muy graves, ¿no es cierto? Está la historia del pasaje Zarratea, está la historia de Carelín, la famosa lobista que consigue 2 licitaciones, justo además, qué casualidad le hace las fiestas de cumpleaños de la hija del presidente y la fiesta de los 17 o 18 años de la hija del señor Pacheco. Una cosa que acaba de salir y que quisiera llamar la atención: la primera vez que el general Gallardo va a visitar al presidente de la República, va con una proveedora de la policía, esto es en agosto del año pasado, con una proveedora de la policía. ¿Qué hace una proveedora de la policía en una reunión del presidente en Palacio de nuevo, una vez más? Pero esta proveedora de la policía, esta en particular, está siendo, junto con otros, está siendo investigada por la Fiscalía por haberle vendido a la policía irregularmente productos para curarse en la pandemia. Y ustedes saben que la mayor parte de esos productos no sirvieron, que hay 400 policías muertos, más de 400 policías muertos, sí, eso y este señor acepta recibir, los Panorama acepta recibir a esta persona en Palacio. Esto es en agosto. ¿Qué hacía ahí ella? ¿Qué tenía que ver? Sí, no lo sabemos. Solo para cerrar, señor Basombrío, porque no le entran balas, o sea, la crítica siempre es mirada de lado al gobierno. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que toca ahora? Yo creo que me inclino a pensar que el Perú, no, y lo he escrito públicamente, hoy día está publicado en el diario El Comercio, lo he leído. No hay forma de que este presidente continúe. O sea, imagínense, esto ha sido 1/10 de su tiempo. Un semestre de 10 semestres. ¿Puede cualquier país del mundo soportar tanta ineficacia, falta de transparencia, tolerancia con la corrupción, etcétera, etcétera, mediocridad en los nombramientos contradictorios? No puede. Varias opciones están sobre la mesa. Una, se la pide el señor Hildebrand, que lo entrevistó: renuncie por el bien del país. Renuncie por el bien del país. No creo que lo haga, lamentablemente. Es un sueño. Sí, es un sueño, porque querría decir que es mejor de lo que es, con perdón de la persona. La otra propuesta, que es, a mi juicio, muy viable, es la que hizo el doctor Azabache, un excelente abogado, lo hizo todavía cuando estábamos en el escándalo del biodiesel. Imagínense la cantidad de escándalos adicionales. Es hacer una acusación constitucional contra el presidente basado en el hecho
de violación de tratados internacionales, porque los varios tratados internacionales que hemos firmado exigen a los gobiernos luchar contra la corrupción. Y evidentemente eso no está ocurriendo en el caso. Entonces, el proceso demoraría unos 45 días, el presidente podría tener derecho a defensa, y se requieren 66 votos si se considera que el presidente ha violado la Constitución al no defendernos de esos temas. Señor Basombrío, nos hemos quedado sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo haber estado el día de hoy con nosotros. Todavía va a haber que ver qué va a suceder de aquí en unos 30 días con el Congreso de la República, ¿no? Porque seguramente van a haber una serie de conversaciones y negociaciones también ahí, entre comillas, por ver Ojalá si es que no finalmente... sean por lo bajo, ¿no? Exactamente, ¿no? Para ver si es que finalmente le dan o no la confianza a este gabinete. Bueno, mientras no hay un contrapeso también político responsable, estamos ante dos desastres en ambos poderes. Sí. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros y nos vamos a mantener